Ya, ahora sí estamos listos, cuando quiera. Ya, perfecto. Hola a todos, buenos días. Yo les voy a presentar entonces el journal del día de hoy, que se titula Performance del ratio de la profundidad y la longitud del complejo posterior, medido por ultrasonido, como un predictor de anestesia espinal difícil para cesárea electiva. Un estudio de corte prospectivo. Y aquí les dejo el QR por si alguien quiere descargar el artículo o aprovechar de verlo. La verdad es que yo llegué a este paper eh, buscando y estudiando un poco sobre algunos predictores de anestesia espinal, como anestesia espinal difícil, y encontré este último paper que era como un poco lo más actualizado del 2024, y encontré algunas cosas que tenía interesantes que podemos rescatar. Entonces, un poco sobre la publicación primero. Esto fue publicado en la revista el Journal of Anesthesia, que es una revista que por lo que encontré es de la Sociedad Japonesa de Anestesia. Tiene un factor de impacto de 2,8 y la fecha de publicación de este artículo fue en agosto del año pasado. Por lo que vi, eran puros autores, fue un trabajo chino, en un hospital chino, y eran puros autores chinos. El autor principal es Jingfa Chi, que no encontré fotos, no sabría decir si es mujer o hombre, pero sí encontré que tenía al menos 3 publicaciones que estaban relacionadas al ámbito de la anestesia obstétrica. Eh, Perfecto. Entonces, vamos a introducción. Ellos dicen que, bueno, nosotros sabemos que la anestesia espinal es la técnica de elección clásica generalmente utilizada en las cesáreas, sobre todo las cesáreas electivas, ¿no es cierto? Pero hay algunos cambios durante el embarazo que pueden hacer que sea un poco más difícil realizar la técnica de anestesia espinal. Por ejemplo, el aumento del perímetro abdominal o también a veces la obesidad puede limitar un poco la flexión de la columna y dificultar tanto la posición como la palpación de algunos reparos anatómicos. Entonces, primero que todo, una evaluación preparatoria precisa de la columna lumbar es lo más adecuado es el método que generalmente nosotros usamos para poder predecir si es que va a ser difícil pinchar a la paciente o no. Y también la palpación, como dije, de algunos reparos anatómicos superficiales es un enfoque común que nosotros usamos para poder encontrar el espacio donde pinchar. Sin embargo, en algunos pacientes que son casos más difíciles o en algunos anestesiólogos que no son tan expertos, llevar a algunas imprecisiones y puede ser un poco más difícil pinchar a las pacientes. Em, con la con la emergencia, como con eh, las nuevas técnicas de ecografía, ha empezado a tener un rol el ecógrafo. Y esto es en poder precisamente ver estas estructuras que nos importan. Y aquí hay dos que voy a definir son las principales que nosotros vemos, que es el complejo anterior, que es la dura madre anterior y el ligamento longitudinal posterior, y el complejo posterior, que corresponde al ligamento amarillo, y la dura madre posterior, que en general nuestro target o lo que a nosotros nos importa es el complejo posterior, ¿ya? Identificar estas estructuras nos va a servir tanto para saber si es que, como para dónde vamos yendo, puede ser tanto una guía en tiempo real o como para marcar algunos puntos que nos sirvan de referencia, ¿ya? Entonces, aquí tenemos dos vistas clásicas en la ecografía de la columna lumbar, en donde tenemos, primero, en la imagen de la izquierda, un eje paramediano sagital oblicuo, en donde nosotros nos ubicamos en la línea media, eh, vamos un poco hacia el lado, apuntando hacia la lámina, por eso es oblicuo, y podemos identificar las láminas y tanto el complejo posterior como el complejo anterior. Y en la otra visión, en la visión transversa, con un eje transverso, se puede utilizar el eje transverso en línea media, en donde podemos ver el espacio interespinoso entre dos espinosas y ver el complejo posterior eventualmente y el complejo anterior. Para este paper, ellos utilizaron un eje parasagital oblicuo.
Entonces, ¿en qué se basaron un poco de evidencia? Es que ya habían estudios previos en cirugía urológica y traumatológica, sobre todo del 2023, en donde ya se decía que una mala visualización ecográfica en la que no se podía ver el complejo anterior ni el posterior podía predecir una técnica espinal difícil. Entonces, ellos se basaron en esto y dijeron que esto no era suficiente para decir que pasaba lo mismo en las embarazadas. Entonces les interesaba saber si es que algunos casos de punción difícil también el complejo posterior podía no ser detectado, y ya que es nuestro objetivo. Y también ver si es que, ya que este es nuestro objetivo, ver si la longitud y la profundidad a la que se encuentra este complejo podía ser algún predictor también para anestesia espinal difícil en nuestras pacientes embarazadas. Es por eso que ellos tiraron la hipótesis que la ocurrencia de punciones difíciles se correlacionaba negativamente con la longitud y positivamente con la profundidad. Por lo tanto, la relación entre la longitud y la profundidad del complejo posterior podría predecir que tuviese una anestesia espinal difícil en la cesárea. El diseño del estudio, este estudio fue aprobado por el Comité de Ética del hospital respectivo, el hospital chino, un hospital de salud materno-infantil de Anhui. Todas las pacientes firmaron consentimiento informado. Se basó en las guías Strobe, que son guías observacionales para poder guiar el estudio. Y fue registrado fue registrado en el registro chino de ensayos clínicos, que yo al menos no lo conocía. La población de estudio, entonces ellos reclutaron pacientes desde diciembre del 2022 hasta mayo del 2023. Ellos seleccionaron pacientes embarazadas programadas para cesárea electiva con anestesia espinal. Y los criterios de inclusión fueron edad entre 20 y 40 años, que tuvieran un embarazo único y normal, que tuvieran una edad gestacional mayor a 37 semanas, ASA 2-3. Y los criterios de exclusión fueron principalmente rechazo de la anestesia espinal, contraindicaciones para la anestesia espinal, por ejemplo, infecciones de sitio de punción o alteraciones de la coagulación, antecedentes de deformidad o que hayan tenido cirugía espinal previa, y embarazos de alto riesgo obstétrico, como pacientes con preeclampsia severa, placenta previa, etc. Entonces, el protocolo del estudio, ¿qué es lo que ellos hicieron en la práctica? Es que las pacientes embarazadas, cuando iban a cesárea electiva, ellas pasaban a pabellón, les ponían una vía venosa periférica, las monitorizaban y las ponían en decúbito lateral izquierdo, con la cabeza y las piernas bien flectadas, y ahí ya no se movían más hasta terminar el estudio. Está, está a cargo de 4 anestesiólogos con 1 o 2 años de experiencia en anestesia espinal. Y, bueno, decían anestesia espinal mínimamente invasiva. Y un examinador ecográfico que había completado su formación. Y su formación era haber realizado más de 100 ecografías para poder localizar y medir exclusivamente para poder participar en este estudio. Entonces, lo primero que hacían era que los anestesiólogos de 1 o 2 años de experiencia localizaban el espacio intervertebral por reparos anatómicos, para poder identificar el espacio donde iban a pinchar, el espacio intervertebral donde iba a hacer la punción. Entonces ellos tocaban, seleccionaban el espacio y clasificaban en una escala de 4 puntos si es que cómo era la palpación. Si es que era un punto, presión, se identificaba el espacio con presión ligera moderada; 2 puntos si es que necesitaban compresión moderada a severa; 3 puntos si es que necesitaban una presión intensa y repetida; y 4 puntos si es que no tocaban nada, incapacidad para juzgar. Entonces, en este punto, ellos excluían a a las pacientes que tenían 4 puntos, que no tocaban nada, ¿ya? Y ellos marcaban el espacio con una línea longitudinal. Entonces, en el segundo paso, llegaba este anestesiólogo ecográfico que hacía la otra persona salía, y este gallo llegaba y hacía la ecografía, y partía primero con un transductor curvo de baja frecuencia, localizaba
con este eje parasagital oblicuo desde el sacro, iba hacia arriba hasta la línea donde estaba marcada el espacio que había identificado el anestesiólogo previo, y iba a buscar el complejo posterior relacionado a ese espacio. En los casos en que él identificaba que el espacio marcado estaba, por ejemplo, en L1 o L2, o que estaba muy arriba, ellos volvían a repetir todo esto con unos espacios más abajo por seguridad de la paciente. Y ellos, ya teniendo el espacio correcto, ellos congelaban la pantalla y hacían las mediciones, medían la longitud y la profundidad. Y esto lo hacían 2 veces y se quedaban con el promedio de los datos. Y después, como tercer y último paso, venía la punción. Entonces volvía este anestesiólogo con unos años de experiencia, que era ciego a la medición ecográfica, y realizaba la técnica de anestesia espinal. Usaban una aguja espinal Whittaker 25G, y mediante la punción ellos pinchaban el espacio marcado. Entonces, lo que registraban era el número de punciones cutáneas y los pasos de la aguja. Ellos se referían como el paso intermitente o continuo en la aguja sin retirarla completa de la piel, que incluía redirecciones. Entonces, durante la punción exitosa se consideraba la salida espontánea del líquido cefalorraquídeo. Y si el anestesiólogo completaba 10 intentos fallidos en la suma entre redirecciones y nuevos pinchazos en la piel, eh, lo que hacían era pasar a la visualización ecográfica en tiempo real. Entonces ahí pasaba el gallo que hizo la ecografía, eh, trataba de hacer la punción en tiempo real, y si completaba 10 intentos más fallidos, ahí recién ellos pasaban a un equipo de emergencia que tenían. El equipo de emergencia consistía en anestesiólogos expertos que se encargaban de hacer la anestesia espinal finalmente, como solucionar esos casos. Y además, el equipo de emergencia, por decirlo así, ellos también se encargaban de los casos en que la palpación era de 4 puntos, estos casos que no se tocaba nada o era más difícil, y en los casos también que no se podía medir el complejo posterior. Entonces, los endpoints principales del estudio, el endpoint principal era determinar el valor predictivo de la relación entre la longitud y la profundidad del complejo posterior para anestesia espinal difícil. Y el secundario era determinar el valor predictivo de las otras características maternas obtenidas de los registros para la anestesia espinal difícil. Para el cálculo del tamaño muestral, ellos primero hicieron un estudio piloto en la misma institución, y se basaron en que tenían una incidencia de anestesia espinal difícil del 17,6%. Bueno, y de ahí, para reducir el riesgo de sobreajuste por los modelos de regresión logística, ellos finalmente llegaron a que necesitaban más de 350 pacientes. El análisis estadístico, ellos lo hicieron mediante un software SPSS versión 20. Primero, la evaluación de la normalidad de las variables continuas. Ellos utilizaron Shapiro-Wilk, pues, si es que eran n's pequeños, o Kolmogorov-Smirnov para muestras más grandes. La presentación de los datos le hicieron si se distribuía normal, con media o más desviación estándar. La distribución no normal, si se distribuía no normal, utilizaban mediano y rango intercuartil. Y los datos categóricos con n porcentaje y intervalo de confianza del 95%. Después, para las comparaciones entre grupos, la univariada utilizaron T-Student o Human Whitney, si es que se distribuían normal o no normal. Y después, para el análisis de los predictores, la regresión logística, ellos primero hacían un análisis de regresión logística univariado, y los que daban significativos se incluyeron para el análisis de regresión logística multivariado. Después, para ver el análisis del desempeño del modelo, utilizaron curvas de ROC y área bajo la curva. Y para determinar los puntos de cortes de los predictores, utilizaron el índice de Jordan. Entonces, para los resultados, ellos evaluaron un total de 501 pacientes programadas para cesárea durante el reclutamiento del estudio, y finalmente fueron excluyendo algunos casos y llegaron a 397 para el análisis final. Y de estas 397, ellos encontraron que 64
o sea, el 16,1% de los pacientes presentaron anestesia espinal difícil. Y lo que llama la atención es que de estas 64, solamente 20 pacientes lograron el éxito con la ecografía en tiempo real. O sea, la mayoría se resolvió con este equipo de emergencia que ellos tenían. Ya, entonces de la tabla 1, que son las características maternas, esta es una comparación univariada y se observaron la correlación estadística entre las distintas características de las pacientes y si es que tenían o no anestesia espinal difícil. Y primero, de la terapia de la paciente, de la palpación y de sus como indicadores no ecográficos, vieron que daba significativo el índice de masa corporal, la circunferencia abdominal y el grado de la palpación. Y de los marcadores ecográficos pudieron ver de que daba estadísticamente significativo la medición de la longitud del complejo posterior y la profundidad del complejo posterior. Y también junto a esto su relación, que también la relación del complejo posterior, la longitud y la profundidad también da estadísticamente significativo para anestesia espinal difícil. Entonces, después hicieron este análisis de los predictores mediante regresión logística, en donde todas estas variables que daban significativas en la tabla anterior, ellos le hicieron un análisis multivariado y vieron que lo que daba significativo eran dos predictores independientes de anestesia espinal difícil, que era la longitud del complejo posterior y la profundidad del complejo posterior. Que al final estos indicaba que eran variables que eran relevantes por sí mismas, ¿ya? Y después hicieron una curva de ROC que mostraba la capacidad de los distintos índices para poder predecir la anestesia espinal difícil, ¿ya? Que en el fondo sirve para para evaluar qué tan bien la variable discrimina entre pacientes con y sin anestesia espinal difícil. Y el área bajo la curva, aquí nosotros sabemos que si es cercano a 1 es muy bueno, es casi perfecto, si es 1. Y ya bajo 0,5 podemos ver que en general puede ser malo. ¿Ya? Y el valor significativo que da acá es que fue la relación entre la longitud y la profundidad del complejo posterior para predecir anestesia espinal difícil, que mostró un área bajo la curva significativo de 0,86. Entonces, después ellos evaluaron la determinación de los puntos de corte, ¿ya? Que se basaron en el índice de Juden, que era para encontrar los valores óptimos de predicción, como qué valor maximiza la sensibilidad y la especificidad. Y encontraron de todas las variables que tenían em, estos puntos de cortes, destacando el ratio del complejo posterior, la longitud y la profundidad, que era un corte menor a 0,23, que tenía una sensibilidad de 86% y especificidad 72%, con un valor predictivo negativo de 96%. Entonces, a modo de discusión, ellos lo que pudieron confirmar, por decirlo así, en cuanto a la predicción de anestesia espinal difícil, es que efectivamente el IMC, la circunferencia abdominal y la calidad de la palpación confirmaron que eran eficaces para poder medir la anestesia, para predecir la anestesia espinal difícil. Y sin embargo también encontraron que la longitud y la profundidad, medidas por ecografía del complejo posterior, eran factores útiles, predictores útiles e independientes de la anestesia espinal difícil, que eran superiores, tenían un valor predictivo superior al IMC, la circunferencia abdominal y la evaluación por la palpación. Y también encontraron que la relación entre estas dos variables, la longitud y la profundidad, tiene un alto valor también para poder predecir la anestesia espinal difícil. Otra cosa que ellos realizaron dentro de su análisis es que ellos ya tenían en mente que la trayectoria de la aguja, desde donde ellos la insertaban a toda la longitud que medía el complejo posterior, podía tener un cierto rango en donde la aguja, o ángulo en donde la aguja podía ser insertada. Entonces ellos calcularon también un ángulo de referencia, que es lo que se formaba entre el punto de inserción de la aguja
y este complejo posterior. Y ahí jugaron entre distintas profundidades. Por ejemplo, si es que era más profundo, el ángulo iba a ser más estrecho, iba a tener menor ángulo, donde podía ser donde podía ser manejada la aguja. Y si, por ejemplo, el complejo posterior era más largo, podían tener un mayor ángulo o rango donde podían hacer la inserción de la aguja. Otras hallazgos que ellos tuvieron es que tenían una incidencia alta, relativamente alta, de anestesia espinal difícil. Encontraron un 22,9% de los casos. Y en pacientes obesas, que IMC de entre 30 y 46, la tasa de dificultad de la anestesia espinal difícil llegó a ser hasta un 39%. ¿Ya? También encontraron que pacientes con medición fallida del complejo posterior y estas tenían una alta tasa de dificultad, hasta 75%. Y la medición fallida del complejo posterior también tenía un alto valor predictivo para anestesia espinal difícil. ¿Ya? Como vimos antes, el punto de corte que ellos encontraron, la relación entre la longitud y la profundidad menor a 0,23 era de incidencia mayor de funciones difíciles versus una relación mayor a 0,23. Y ellos expresan dentro de sus limitaciones lo que ellos transparentan es que encontraban que igual dentro de todo eran anestesiólogos con pocos años de experiencia, 1 o 2 años de anestesiólogos con anestesia espinal. Encontraron dentro de sus limitaciones que la calidad de la ecografía también depende del usuario y también que solo evaluaron una sola vista de ecográfica, que era la vista para sagital oblicuo. Y como conclusiones, ellos dicen que concluyen que la relación entre la longitud y la profundidad del complejo posterior efectivamente puede utilizarse para predecir la anestesia espinal difícil y que este indicador puede facilitar la selección del espacio intervertebral óptimo y puede proporcionar un ángulo de referencia para la punción. Lo otro que concluyen es que podría facilitar, todas estas técnicas y visualizaciones ecográficas eventualmente pueden facilitar la realización de anestesia espinal difícil para anestesiólogos que tienen poca experiencia. Y todo esto en el contexto de que este estudio fue hecho en pacientes para cesárea. Ahora, mis comentarios y conclusiones sobre este tema, yo creo que es un tema que es interesante para la práctica clínica habitual, empezar a familiarizarse con ciertos conceptos y ciertas herramientas que están disponibles. Creo que este estudio tiene sus fortalezas, es un estudio prospectivo que tiene el protocolo registrado previo al reclutamiento. Yo concuerdo con sus limitaciones, que sí también agrego que hay que darle el valor que es un estudio unicéntrico nomás. Resalto el tema de que son anestesiólogos con poca experiencia. Me llamó, dentro del análisis que hice, es que me llamó la atención que no reportaban tampoco concordancia entre las visiones ecográficas, por ejemplo, qué tan concordante fue la primera visión con la segunda visión para efectivamente ver si es que varía mucho. Y me llamó la atención también el tema del equipo de emergencia, que lo encuentro bueno como para rescatar los casos, pero creo que yo, o sea, 10 intentos fallidos por el primer anestesiólogo, después 10 intentos fallidos por el otro que hace eco en tiempo real, creo que 20 intentos antes de llegar al experto puede ser un poco mucho. Em, y sobre las conclusiones, creo que son válidas, sí, pero hay que tener ojo con poder extrapolar tantos resultados con anestesiólogos experimentados y también tener con consideración las otras vistas ecográficas también. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Nati. Súper bueno resumen. Em, yo tengo un par de comentarios si alguien más no tiene por ahora. ¿Le doy nomás? De nuevo, A ver, sobre las cosas formales, tú mencionaste que este es un trabajo que estaba registrado, ¿cierto? En un registro chino. ¿Tú te metiste en el registro? ¿No? ¿Pudiste darle una vuelta ahí?
Porque de repente los autores dicen, no, esto está registrado en tal registro con No, tal número y toda la no cuestión. curiosidad en el registro chino. Ya, yo me metí ahí, está todo en Sí, chino, qué sé yo, hay que darle, hay que traducirlo, qué sé yo. Bueno, y aparece un registro y lo único que ellos registran ahí, que lo que van a hacer es que van a hacer este registro prospectivo, etcétera, y lo único que van a medir ellos va a ser el ancho del complejo posterior, la profundidad y el outcome primario, el desenlace primario, que es espinal fallida o espinal exitosa. Nada más. Eso es lo único que ellos registran ahí en este registro previo. Entonces, cuando tú veis eso y después tú vas a ver el trabajo y te das cuenta que el análisis es mucho más que eso, empiezan a saltar alarmas en esta cuestión, empiezan a saltar banderas, porque ellos hacen todo un análisis con respecto al índice de masa corporal, a las cosas, digamos, ¿cómo se llama? Las medidas antropométricas de la paciente, otros posibles factores que pudieran hacer que la punción falle, digamos, y finalmente esta mezcla que ellos utilizan, que es el ancho versus el largo del complejo posterior, ¿cierto? O la distancia. Y a eso claro. le hacen todo este análisis que este es un trabajo, finalmente, un trabajo de un test diagnóstico, porque el test diagnóstico aquí es la relación entre el ancho y la distancia del complejo posterior, ¿cierto? Y eso versus el outcome primario, que es que funciona o que no funciona la anestesia espinal. Entonces, como buen test diagnóstico, tú tenés que hacer, en el fondo, analizarlo si es que esta cuestión va a ser útil o no. Y ahí viene mi segundo comentario, que cuando ellos muestran esta primera figura, en el fondo, de cuáles fueron las mediciones que pudieron detectar el complejo posterior, y de ahí para adelante, digamos, pudieron medirlo, pudieron ver las distancias, etcétera. Ahí lo primero que a mí me llama la atención es que el primer factor que ellos analizan es si encuentran o no encuentran el complejo posterior. Ya, mira, si ponte esa lámina, porfa, que es la figura 1, ese como árbol de Exacto. ese. ¿Te fijáis? Mira, en la tercera caja horizontal, digamos, Sí, como ahí donde dice medición del complejo posterior, y ahí se divide en dos, en ellos los que, excluyen, sí. claro, en los que pudieron encontrarlo y en los que no pudieron encontrarlo. Entonces, si uno hace ahora un nuevo test diagnóstico, yo no me voy a quedar con el que ellos usaron, sino que solamente voy a usar el test diagnóstico de si encontraron o no encontraron el complejo posterior, que es lo que uno busca con el eco, ¿cierto? Claro. Y cuando tú haces un análisis de eso, solamente un análisis de eso, en base a los datos que ellos están presentando acá, la sensibilidad y especificidad termina siendo mucho mejor que lo que ellos presentan. La sensibilidad para solamente encontrar el complejo posterior con respecto a el éxito o fracaso de la anestesia es un 96% y la especificidad de un 37%. Y cuando vaya a ver el valor predictivo Sí. positivo es mucho mejor, es de un 88 versus un 37 que tuvieron ellos. Entonces, darse Claro. toda la lata de estar midiendo, de estar haciendo una relación, sacando calculadora, etcétera, solamente con analizar si es que encontráis o no encontráis el complejo posterior es lo que te va a predecir tu éxito de tu espinal, es mucho mejor. Entonces, Sí, bueno, de hecho, hay evidencia previa sobre que encontrar o no, como lo mostré al principio, encontrar o no solo el complejo posterior ya te dice si es que puede, como ya es un buen predictor. ¿viste? Y, Exactamente. y ellos, Y claro, ellos lo y muestran ahí. sobre sobre el otro, yo creo que ellos trataron de aprovechar al máximo todos los datos que estaban teniendo. Y ya solamente, como usted dice, como ese hallazgo del complejo posterior en pacientes embarazadas, que ya es distinto al otro trabajo, a la otra evidencia que había, ya tiene un valor bien importante. De todas maneras. Ahora ellos, pacientes tienen, si ellos dijeron, mira, vamos a estudiar más de 350 pacientes y Sí, terminaron estudiando, no sé, más de 500. O sea, sí, pacientes tienen de sobra.
Pero cuando tú tenés tantos pacientes, tú te puedes regodear y decir, ¿sabes qué? Vamos a buscar algo que salga positivo. Sí, ¿Cachai? Entonces ahí viene de nuevo el tema al principio que yo te decía del registro electrónico, el registro en el registro chino, que en realidad ellos dijeron, mira, vamos a estudiar esta cuestión, pero nuestra agenda oculta es buscar cualquier cuestión que salga positiva. Entonces eso es medio trampa, ¿cachai? Es lo que los gringos le llaman sí, el cherry picking, o sea, buscar la guindita roja que encontráis en el árbol. Eh, y que finalmente pudiera ser eso induce a sesgos, ¿te fijáis? Podéis detectar cuestiones que en realidad no son tal. Y en este sentido, acá ellos encontraron esta relación de la ancho versus la distancia, pero podría haber sido la raíz cuadrada del ancho por la raíz cúbica de la distancia, pues, y a lo mejor hubiera dado mucha mejor sensibilidad y especificidad. Pero esa cuestión no fue a priori, pues, ¿cachai? claro. Y de hecho, por eso también después se metieron con el ángulo, eh, Eso mismo. como muy al final, Y eso buscando nunca efectivamente relaciones. sí, pues y eso nunca lo declararon en los métodos. Entonces, Claro, suena rara esta cuestión. sí, sí, concuerdo. Hola, ¿te puedo hablar? No sé cómo levantar la Por mano. supuesto. Mira, sobre lo mismo que decía Tito, yo creo que tiene razón, que no está declarado previamente, pero también encuentro que no tiene razón, porque si en un estudio grande uno encuentra, sin que lo haya percibido al principio cuando diseña el estudio, un hallazgo relevante, voy caminando, por eso me canso. Eh, por ejemplo, factores predictores de actuación fallida en niños cardiópatas después de cirugía. Y tú dices, vas a estudiar, no sé, 5 factores, dentro de los cuales la presencia de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, preoperatoria. Y después encuentras, al analizar los datos, que los niños que tenían, no sé, desnutrición severa, también fallaban más. Y te das cuenta que la desnutrición severa se asocia con la insuficiencia cardíaca. Tendrías que obviar ese dato porque no lo pusiste antes o porque no percibiste antes que esa relación podía ocurrir. Esa es mi pregunta, Tito. Yo no creo que sea necesariamente cherry picking, sino que son hallazgos que tú no puedes despreciar si aparecen porque están ahí, o sea, no los inventaron. Esa Mm. sería mi pregunta para ti. Sí, es súper bueno el comentario. Lo que pasa es que son diseños de estudio que son completamente diferentes. Cuando tú estás haciendo un estudio en que estás buscando posibles factores asociados a un outcome determinado, claro, lo que tú estás diciendo está perfecto, pero después tenés que probarlo para adelante, po. Entonces, haciendo un segundo estudio con una metodología completamente diferente, es para probar causalidad. Pero aquí lo que tú estás diciendo es una posible asociación y es posible nomás. Y en este caso, lo que ellos están haciendo es un test diagnóstico. Entonces ellos dicen, nuestra medición, las vamos a probar si es que esta cuestión realmente es así y cómo funciona como test diagnóstico. Entonces son diseños completamente diferentes y conclusiones completamente diferentes. Ya, pero perdón, siguiendo, pero eso no obsta para que, no sé si lo dicen, nadie tiene sus conclusiones, como para que digan, en el próximo estudio vamos a probar específicamente esta relación que nos aparece como interesante. Ah, por supuesto, Eso eso no, sí, po. Mm. Hay otras manos levantadas. El doctor Alterman había levantado primero la mano. Sí, gracias Nati por la presentación. Efectivamente, yo tenía más o menos la misma duda que plantea la Silvana, porque yo entiendo y me parece correcto decir que el hacer un registro prospectivo de estudios observacionales que funciona en un track que es completamente distinto al de los estudios intervencionales en donde estamos acostumbrados, pensando específicamente en una plataforma como Clinical Trials, en donde lo que se hace es
un registro de un ensayo clínico. Esto es estrictamente, o sea, esto no es un ensayo clínico, digamos, es un estudio observacional con componentes diagnósticos, digamos. Em, si es que eso de alguna forma afecta o no la calidad o la validez interna del estudio. Yo concuerdo que siempre es mejor tener un registro prospectivo que de alguna manera evite el que como que uno salga a pescar datos en los resultados que no obtiene. Pero voy un poco en la línea de lo que plantea la Silvana, que esencialmente en estudios de estas características, muchas veces los cruces son bastante más abiertos que lo que el protocolo muchas veces evalúa. Y eso no necesariamente invalida el estudio, digamos. Entonces, en ese sentido, como para no tirarle tantas piedras por ese lado al estudio, a mí, para saltar al otro tema que quería mencionar, a mí lo que más me llama la atención es que finalmente me da la sensación que uno de los factores más relevantes de la dificultad o no dificultad de un procedimiento dice relación con el calce, con la experiencia del operador. Y acá yo creo que ese para mí es probablemente el punto más débil del trabajo en relación a quién define si un espinal es difícil o no es difícil, digamos. Ahí yo creo que es donde se produce, para mí, la mayor limitación del estudio. Eso, gracias. Hay otra mano levantada que es el doctor Fuentes. Gracias, Natalia, por la presentación. Yo tenía dos comentarios. Uno era parecido a lo que acaba de mencionar Fernando, em, así que no repetirlo. Y lo otro es, me queda la duda un poco la aplicabilidad clínica de esto, digamos. O sea, para ti cambia la conducta y no sé, va a bajar con el ecógrafo y primero va a ver si es una punción difícil. No, ahí me pierdo un poco. No sé si esto es aplicable realmente para hacerlo. Sí. Yo en lo personal, bueno, primero concuerdo con ambos comentarios del doctor Altman y del doctor Fuentes de el punto de corte o quiebre en cuanto a la experiencia del operador. Y yo no diría, o sea, la aplicabilidad yo creo que sí lo encuentro interesante como una herramienta que nosotros podemos tener para guiar nuestras funciones. em, pero no puedo decir que voy a bajar con el ecógrafo si es que hay una paciente, como con cualquier paciente, como empezar a escanearla a todos para ver si es que puede ser eventualmente difícil o no. Yo creo que es poco factible en la práctica. Entonces, aplicabilidad, yo creo que es interesante empezar a incorporarlo, pero claro, es difícil andar con el eco también para todas partes y también a veces puede ser más demoroso. Mm. El doctor Pedemonte tiene la mano levantada. Hola Nati, muchas gracias por la presentación, un trabajo interesante. Respecto un poco a lo que mencionaba el doctor Lacasí, también Fernando y Silvana, actualmente los journals más grandes, de hecho, cuando uno está registrando, o sea, enviando el trabajo una vez terminado, antes de su publicación, te preguntan básicamente si está registrado en uno de estos registros grandes de datos prospectivos como el Clinical Trials o el Chinese Clinical Trials, y hay otros también, pero también te preguntan muchas veces si es que el análisis estadístico que está descrito en el Clinical Trials o en esa base es el mismo que se hizo en el estudio. Y si eso no fue así, hay que detallar explícitamente por qué se hizo o no. Y abarca un poco lo que mencionaba Silvana, que a veces uno en el camino puede ir encontrando cosas. y no parece inválido, yo creo, si es que uno lo menciona y es honesto con eso. Me hace pensar eso también porque este trabajo de 400 pacientes, que me parece que un N es súper razonable, no está en el British o en el Anesthesiology. Esta es la revista, o sea, esta es si mal no me equivoco, es la revista oficial de la Sociedad Japonesa de Anestesia, que sin desmerecer igual es una revista Q2, entonces yo hubiese tratado de tirar algo más alto con tanto trabajo, pienso,
porque sin duda atrás de esto hay mucho trabajo, o sea, son 400 pacientes que fueran por lo menos hechos en 2 revisiones por anestesiólogo, o sea, cada paciente tiene dos tactos, ecografía por anestesiólogos distintos, entonces sin duda hay harto trabajo atrás. Lo otro que, a pesar de que ellos lo describen como un estudio observacional con la guía Stroke, hay guías que son mejores para estudios diagnósticos. En este minuto no me acuerdo exactamente cuál, pero no son las Stroke. Entonces eso hubiese sido mejor. Y lo otro que me faltó un poco, que me hubiese encantado verlo, es el análisis cuando hicieron multivariado, después de encontrar las variables independientes, algún estudio de interacción entre las variables. ¿Qué es el estudio de interacción? Básicamente, si 2 factores de riesgo que parecieran ser independientes tienen una relación entre ellos que puede ser relevante. Que eso tiene una forma estadística hacerse, pero eso me hubiese gustado a mí tener también. En cuanto a la aplicabilidad, también me quedo ahí un poco como pensando, así, súper clínico. ¿Qué haría? No sé, tal vez a las pacientes que tienen más de cierto IMC, más de una circunferencia abdominal, hacerle una ecografía de entrada. No sé, ¿y eso qué te va a determinar que tenga que venir el tiro al equipo experto? Chuta, no me queda muy claro. Creo que igual hay harta variable subjetiva por medio. Desde palpar los años de experiencia de los operadores, la misma ecografía. Son varias cosas que uno mete en la juguera un poco y cuesta como objetivar y replicar incluso en un setting como el nuestro. Pero un trabajo choro, y yo creo que me parece honesto si que fueron descritas las cosas como se hicieron. Eso, muchas gracias por la presentación, estuvo súper buena. Sí, concuerdo. La, la Lore también tiene la mano levantada. Hola, Nati, gracias por la presentación, estuvo súper buena, me gustó. El artículo, en verdad quería comentar solo sobre la aplicabilidad, como lo que a mí me parece, y es que en el setting de la maternidad y las pacientes que están llegando, como todas estas cirugías de columna, el índice de masa corporal o estas obesas importantes, y sobre todo estas cirugías nuevas de columna, en realidad me parece súper útil escanear a estas pacientes. De hecho, hace poco escaneamos una porque había sido fuera de columna y encontramos el complejo posterior y tomamos una foto y todo. Y yo considero que resulta útil en ese sentido. Escanearlas a todos creo que sería como entrenamiento, que uno lo debería hacer, como para hacer la mano, en verdad. Pero en ese sentido, creo que sí es útil para ciertos grupos de pacientes. Claro que como dicen doctoralmente, se meten muchas cosas entre medio, que es la experiencia, la palpación de los expertos que están siempre ahí trabajando en la maternidad, pero la idea de esto es como homogeneizar un poco el manejo que se tiene en la maternidad, y de eso hay hartos estudios también. Entonces, yo la verdad encuentro que el ultrasonido es súper útil en un servicio como la Mater, sobre todo ahora, en estos tiempos, por las comorbilidades que están surgiendo. Y el estudio, no sé, me gustó, encuentro que tiene las mismas limitaciones que no se lograron, pero me parece una buena idea, como que podría ejecutarse también desde otro punto de vista, quizás, pero lo encontré bueno. Gracias, Nati, por la presentación, me gustó. Bueno, muchas gracias a todos por los comentarios. No sé si alguien tiene algún otro comentario. Yo por el momento concuerdo con todos los comentarios que han dicho, tanto las limitaciones como los temas de análisis. Y yo la verdad es que es eso, me quedo con que puede ser una buena herramienta. No creo que sea como una herramienta para usar en el día a día, así como de todas las pacientes. Sí, rescato lo que dijo la Lore, que puede ser un buen entrenamiento, pero que se podría aplicar sobre todo a las pacientes que en la Mater a veces podrían ser que uno dice que podría ser un poco más difícil.
empezar a familiarizarse con escanear columnas y con las estructuras que estamos viendo. Eso. Muchas gracias, Nati. Bueno, creo que quedamos hasta acá, así que me despido. Chao a todos, que tengan un buen día. Gracias, Nati. Chao, gracias.